Pues, Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Mort Cinder de Héctor Westergeld y Alberto Breccia, publicada originalmente entre 1962 y 1964 en la revista Mysterix y disponible en ediciones de editorial Coligüe y editorial Astiberri. Esta semana es una semana de experimentación. Primera vez que tenemos un equipo creativo argentino como parte del club de lectura. También estamos probando con el formato visual del registro de este club de lectura. Pues, ojalá para quienes ven el programa en YouTube se pueda funcionar el experimento que estamos haciendo. Como de O sea, costumbre. ustedes están viendo lo mismo que. O sea, nosotros por primera vez estamos viendo lo que ustedes ven después. Ese es el cambio, el Claro, explico. entonces la idea es que esta semana podamos empezar a poder comentar en forma más directa del mismo cómic, no solamente de las impresiones que nos llevamos respecto del mismo. Y no, claro. esta semana, como siempre, nos acompaña don Felipe Toro, Hola a todos, buenas noches. el Cani, Juan Pablo Fernández, Buenas noches. el hombre de los snacks, Rodrigo Méndez, Hola, hola, buenas noches a todos. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. La recomendación de esta semana, si no lo tengo mal anotado, la hizo Felipe. Sí, fui yo. Sí, así que Felipe, por favor, cuéntanos, ¿qué te llevó a recomendar este Mort Cinder de Alberto Breccia y Héctor Westergeld? No, la verdad es que le tenía hartas ganas hace mucho tiempo y de Ostergel solo había leído El Eternauta, ¿no? Y sé que tiene muchas obras además muy destacadas. No sé, Ernie Pike, me acuerdo, Captain Kirk, unas cuantas más. Eh, Entonces, bueno, aproveché esta oportunidad como del club, donde me obligo un poco a leer cosas que tengo en la lista de repente. Claro, de repente damos recomendaciones que ya leímos, pero también aprovecho de llegar a estas otras cosas. Y esta me pareció que creí que no era tan larga, claro, tiene tantas páginas como otras que hemos leído, por ejemplo, Chu, que leímos hace poco, leímos 10 números que son como 250 páginas. Esto también era cantidad de páginas parecida, pero era mucho más lento de leer, ¿no? Eh, pero no porque fuera algo malo, ¿no? Sino que tiene harto más texto y aparte lo que conversábamos antes de grabar, el arte de blanco y negro de Breccia también requiere más tiempo como para asimilar, ¿no? Me gustó eso que va cambiando arte. O sea, no sé si es que digo que me gustó, pero me llamó la atención que va cambiando harto el registro gráfico, ¿no? Como que de repente tiene estas como líneas bien marcadas y de repente está como sin línea y como que ves, por ejemplo, las sombras de la chaqueta y tú mismo te haces la forma del cuerpo humano, ¿no? Como sin estos contornos, ¿no? Que vas viendo un poco las figuras que deja Brecha como por las sombras, que es bien curioso, pero también requiere de repente asimilar lo que está pasando en la viñeta. Bueno, yo ni sabía de qué se trataba, ¿no? Un poco resumen, tenemos como una primera mitad donde está toda esta historia como se conoce en Ezra, que es este anticuario mayor, y Mortcinder, que es este hombre que muere pero revive, ¿no? Que no se nos explica mucho por qué, pero sirve de ahí para la historia, que un poco son perseguidos por estos hombres de los ojos grises, que tiene un estilo muy distinto a lo que es la segunda mitad, ¿no? Que esta primera mitad que es como de persecuciones, ¿no? De misterio, hasta partes como de terror y todo. Y después pasamos a varias historias cortitas que son estas de Morcinder, que cuenta de sus vidas pasadas, ¿no? Como muere y reír, que están distintos hechos históricos en la Guerra Mundial, fue esclavo en la Torre de Babel, eh, estuvo en la batalla esta de 300, ¿no? Esta de los espartanos. Entonces, eso un poco son historias ahí donde él está presente, a veces como, como personaje activo, a veces como testigo.
Y esa es un poco la historia, ¿no? Son como aventuritas y yo creo que podrían haber seguido mucho tiempo, no he visto un poco la historia de qué pasó ahí, no sé si habrán parado nomás habrán decidido dejar ahí con la batalla de Termópilas como el final o si tenían más. O sea, sé que hay un guión por ahí en una de las ediciones que no es la que leímos nosotros, que no se alcanzó a dibujar. Pero bueno, es un poco como resumen, como sinopsis. Y nada, o sea, de nuevo me arrepiento de haberlo hecho con tan poco tiempo, creo que era para... nunca se hizo para que se leyera de una pasada, ¿no? Sino que tenía, de hecho, la forma de publicación entiendo que eran poquitas páginas cada vez, y claro, uno iba digiriendo de a poco, en cambio aquí un poco va a llegar a este club de lectura, esta semanal lo leí en 2 días, ¿no? Entonces, todo bien apretado. No es lo recomendable, ¿no? Es como para tomarse su tiempo, digerir, como decía el dibujo de Brecht, es como para estarlo asimilando igual varias de sus viñetas. Pero muy interesante, ¿no? No se nota tanto esta antigüedad, excepto de repente esta forma de narrar antigua que de repente como que nos cuenta tanto justo a lo que muestra, ¿no? Pero bueno, tiene varias cosas que ver entre... Me recordó harto el estilo del Eternauta también, eh, como este protagonista con su acompañante. Y bueno, también de Brecha creo que no había leído nada tampoco de él, así que también me alegra mucho haberlo conocido ahora. Y bueno, ahí seguiremos adentrándonos, pero estoy contento de haberla podido leer finalmente y más para este club de lectura, y así que ahí espero sus comentarios para entrar en la discusión después. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, por favor, danos tu impresión iniciales de Mort Cinder. Para mí fue bien interesante ver una obra del Brecha más como joven, se podría decir, porque yo en alguna vez, creo que no he leído alguna obra completa de Brecha, pero sí lo he ojeado, de repente lo he visto en bibliotecas, cosas así, y noté que su historia es como más como cuando ya estaba más viejito. eh, Me costaba de repente un poco asimilar su arte, como que de repente era muy oscuro, eh, los contrastes no los notaba tan bien, entonces como que no lo podía apreciar tanto. Y viendo esta historia que fue escrita en los años 60, eh, cambió mucho como la visión que tenía de cómo era el arte de Alberto Brecha. O sea, aquí es un estilo donde si bien sigue siendo bastante oscuro y juega mucho con eso, con los contrastes, de que no hay tonos grises acá, son todos en general o muy negro o completamente blanco. eh, las figuras son mucho más definidas, las líneas son mucho más expresivas, los rostros también. Entonces, eso fue lo primero que llamó mi atención, como, oye, quizás, claro, lo que yo había visto de derecha antes, quizás era como de su último periodo, así como, no sé, pues como si la primera aproximación que tuvieras de Frank Miller, en vez de ser el Daredevil o ser el regreso del Caballero de la Noche, fuera, no sé, alguna de las cosas que está sacando ahora último. Entonces, eso por un lado. Por lo otro, claro, de Osterheld solamente había leído El Eternauta, y que es un cómic que me gustó bastante cuando leí hace ya muchos años atrás. Y claro, como que aquí si bien la temática es distinta, se siente similar ciertos patrones como en los temas que le interesan, en la forma de diseñar los personajes. Y es un cómic que, ¿cómo lo podría decir? Eh, claro, se siente otra época, de repente siento que abusa un poco del recurso verbal, como que estos típicos personajes que es como
Hay gente que ahora se ríe realmente, que es como que están peleando y un weón abre como la boca y se tira así un globo de diálogo de como, no sé, 60 palabras, ¿cachai? En una weá que se supone que es como un segundo de una pelea. Entonces a veces me pasa un poco eso, como que siento que los personajes como que se mandan así como unos diálogos, así como monólogos medio gigantes, pero, pero claro, aparte de eso, encuentro un cómic interesante, entretenido, eh, que va jugando con tus expectativas también. Yo no tenía idea de qué iba a leer, pero me gustó en general. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Mort Cinder. Y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho por varias razones. Me recordó, ¿cómo se llama? Estos re- a mí me gustan este tipo de cómics así que tienen como ese olorcillo antiguo. Por un tema de que no lo puedo explicar bien. Pero yo me acuerdo que cuando ¿cómo se llama? Era chico. En mi casa había como un ático. Bueno, que después se reformó y pasó a ser otra cosa, pero había como un baúl con hartas revistas antiguas. Y ahí la típica que le pasa a uno con los que de repente son revistas que ha tenido tu abuelo, tu viejo, y tú las vas leyendo, ¿cachai? Y vas conociendo. Más de algunos ha conocido Mampato, así, y ¿cómo se llama? Y otra, o ¿cómo se llama? O el infame Pajarraco con Dorito, o Barrabases. Y mi viejo, creo que, no sé si mi abuelo, no sé quién, tenía revistas argentinas, unas que se llamaban Biliquén. Tenía como dos o tres de esas revistas. Y en esa revista parecía a los Pampato, igual tenía como cosas para colorear, me acuerdo, unos puzzles, y entre medio tenía como unas páginas de una historieta. Y me acuerdo que tenía como una historieta de unos piratas que duraba como dos páginas, ¿cachai? Me acuerdo que eran unos piratas que iban a ejecutar a un loco en el tablón. Y esa era como una escena nomás. Seguramente en las otras revistas continúan. Pero era como un relato así bien, con un dibujo así bien así como sumamente anatómicamente correcto y sumamente, ¿cómo se llama?, respetuoso de la época, ¿cachai? Que era, tú veías ahí al pirata y estaba detallado completo, ¿cachai? Tenía como tres, cuatro, estas pistolas de pirata, esas cosas que se recargan una vez y estáis como todo el rato recargando, tenía como una tira llena de como de tres, cuatro. El barco también estaba súper bien hecho y el dibujo de este Morcinder me hizo acordar de eso, me hizo acordar de ese. Porque para mí, yo igual he visto ese El corazón del ator de Brecha y es súper distinto a este, pues. Es como un dibujo casi como de vector, se podría decir, porque que no tiene líneas locas ni nada de eso, es completamente así como de cirujano y este, no, acá está el loco, está como desatado, así tira rayas, ¿cachai? Y yo pensaba, y esto es de los 60 decía yo. Y después me hizo como clic de que, claro, porque seguramente todas esas rayas, toda esa capacidad de como bien decía Felipe, de que sabéis que imaginan, esta raya es un árbol, ¿cachai? Tenéis que imaginarte que un árbol es por un tema de recursos, yo creo también, porque le dije, ¿sabes qué? Esta cuestión la vamos a imprimir en blanco y negro, hermano, no tenemos plata para color, y todo el peso gráfico recae en Brecha, ¿cachai? No es como, no sé, como los cómics de ahora, que de repente hasta el colorista te hace el fondo, ¿cachai? Con un par de tonalidades y te lo hace acá, no, el loco hizo todo. Y me encantó igual el personaje de Morcinder, no porque sea atractivo, sino porque su origen te da para hacer un montón de cosas. No hay personaje más interesante que el que viaja en el tiempo. Como Mampato, ¿cachai? Que Mampato puede ir a cualquier lado, como se llama, puede saltar de una época a otra. Entonces, el personaje tiene infinitas posibilidades. Con Morcinder pasa lo mismo. El Tiene tipo, infinitas posibilidades, salvo ser reeditado en forma íntegra. claro, salvo eso. Eh, puta, Morcinder puede vencer a la muerte, pero no puede vencer los derechos de autor, no sé. Pero claro, entonces, y la primera parte como que igual me enganchó, a pesar de que nunca yo estaba enganchado para saber cómo me iban a revelar quién era Morcindo. Al final el cómic como que nunca como que le importa revelarte quién es, ni por qué es así, nada.
Me recuerda igual a esta figura como de que tiene DC, ¿cómo se llama este personaje? Solomon Grundy. También que es el tipo que se muere y después vuelve a reaparecer en el mismo pantano, solo que este conserva los recuerdos. Solomon Grundy me parece que cada vez que sale con una personalidad nueva. Acá no, y me encantó igual que lo pudiera meter en cualquier lado, ¿cachai? De repente está en una historia, está en los años 20 en la cárcel, en otra historia está en Esparta, en otra historia está en, ¿cómo se llama? En la Primera Guerra Mundial. Entonces, el personaje como que te daba, si esto hubiera seguido, teníais para hacerlo así, meterle en la época que sea, lo podíais meter. Y lo que también me gustaba es que si bien, ¿cómo se llama? La ambientación recae harto en el dibujo, yo creo que el guión igual, sobre todo cuando salta de época en época, se nota que Osterhead es, ¿cómo se llama? Es un ávido de la historia. Me recordó igual harto a Sandman en ese sentido. Que Sandman igual tiene varios como arcos que van saltando de una época a otra. Y es como tú decías, este weón de Gaiman se pasó harto tiempo en la biblioteca leyendo historia, ¿cachai? Y con este también me pasó eso. Me pasó que, oye, ¿sabes que este también tiene harto de cómo se llama? Sobre todo en el último, en el de la batalla de las Termópilas, ahí este loco está así en su salsa, es la historia corta, entre comillas, que más dura. No, no la conté en las páginas, pero es la que más dura. Así que, está muy encantado. Así que a mí me gustó harto. Eso por ahora. Muchas- pensé que habéis terminado el No, comentario. no, eso por ahora no. Si está. Es que después me voy a embalar, así que prefiero no. Ah, ya. Muchas gracias, Ancani. En cuanto a la lectura, Mordcinder me pareció una lectura súper interesante, especialmente por el dibujo de Brecha. Yo no había leído nada de Brecha, y de Osterheld tengo así como uno de los grandes pendientes que tengo que leer el Eternauta. Que la única razón por qué no lo he leído es porque quiero conseguir una edición grande, porque tengo una edición súper chiquitita, pero que es tan chiquitita que me cuesta leerla y me da más flojera leerlo así. Entonces, esa es la única razón por Tengo la la, cual... yo ¿Mm? tengo la chiquita también. Claro. Entonces, por eso no me lo he leído todavía. En cuanto a el dibujo de Breccia, me llamó harto la atención. Para hacer un paralelo, así como, obviamente guardando las diferencias que hay entre uno, al ser en blanco y negro y por el estilo que tiene, dentro de las lecturas que hemos tenido en el club de lectura, me recordó harto a Frank Miller. No en las formas de los personajes, porque eso es bien distinta, sino en el manejo de las tintas, en el manejo del negro. Como al principio el cómic se nota como los personajes que están como bien detallados, con contornos, pero a medida que uno va ahí avanzando y que va ahí pasando como página tras página, uno va viendo a Breccia que no te define a los personajes, usa las manchas de tinta para armarte las formas. Y por lo menos, así como de un punto de vista gráfico, lo encontré súper choro, muy, muy entretenido de ver, muy de que permite como de quedarte pegado en el cuadro y no simplemente avanzar, avanzar, avanzar. Es una cosa que hablábamos con Felipe antes de partir la grabación. Que si bien, por ejemplo, cuando leímos Chu, que fueron 10 capítulos, se hacía mucho más rápido que con el dibujo de brecha. El dibujo de brecha te obliga a quedarte pegadito un poco más, no te lo podéis pasar por alto. Sea porque tenéis que verle algún detalle o porque por el tipo de arte que tiene te hace prestarle una atención más directa, no solamente un acompañamiento. Es parte como importante de cómo está armado el cómic. Y tal como lo dijo Ancani, acá claramente estaba desatado. Esas son como las ventajas como del trabajo relativamente independiente, que se podía poner experimental, podía hacer lo que le diera la gana. Y también considerando que no era un proyecto, si bien fue un proyecto que se publicó en un periodo de tiempo bastante acotado, se nota que tampoco estaban como muy apresurados con la máquina por el ritmo de publicación. Así que igual eso digo como harto espacio para explorar. Lo que sí me encontré un poco, una opinión un poco ambivalente es con el tipo de la historia. Porque claro, como uno de ustedes ya mencionó, la primera parte del cómic, o por lo menos el primer tercio, está enfocado en una historia única, que es básicamente un thriller. Incluye el elemento como de que Morsinder tiene la habilidad sobrenatural de volver de la muerte,
pero para efectos prácticos es un thriller. Pero para la segunda mitad ya se ponen experimentales y se ponen a probar con diversos tipos de historias, por ejemplo, y algo que ahí después lo quiero comentar con más detalle, el paralelo no en forma directa, pero existe como la forma en cómo está tratado el concepto de la guerra. Por un lado, por ejemplo, cuando se ilustra la historia de Morcinder en la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, Morcinder en la batalla de las Termópilas. Y son dos formas muy distintas de presentar un conflicto. Y eso igual me llama un poco la atención. Siento que de repente como, por eso mismo, ¿cierto? Ahí me faltó como tratar de hilar como una tesis final sobre eso. Quizás me faltó, bueno, y porque nunca pudieron escribir una historia, pero una tercera historia de guerra que fuera como la síntesis respecto de las otras dos, porque siento como que en una se plantea la guerra de una forma, en la otra se plantea de una forma completamente opuesta, pero no tengo ninguna respuesta unificada de ambas. No sé si por un tema de diseño o simplemente porque fueron dos historias que se escribieron por separado sin intención de que dialogaran entre sí. Pero por lo menos eso me quedó haciendo ruido cuando terminé la lectura, como que terminé como con estos dos cuentos que los tenía dando vuelta y me costaba como unificarlo o tratar de ver cuál era el mensaje de fondo. Pero fuera de eso, en realidad me pareció una lectura súper interesante. Es una lectura a la cual hay que dedicarle tiempo. Es súper mala idea tratar de leer apurado Morcinder. Porque si tratáis de avanzarlo rápido, no, el mismo cómic te va a agarrar de la espada diciendo no, presta atención. Un poquito más lento. Así que esos son mis impresiones iniciales y yo creo que ya podemos empezar a hablar con detalle sobre Morcinder y a pasar las páginas para comentar más a fondo. Y ojalá que funcionen las cosas nuevas que queremos probar para el día de hoy día. Sí, o sea, yo creo que puedo comentar libre y de repente detenernos en alguna página. No creo que debamos estar determinados por lo de la pantalla. Ah, no, claro. No, un comentario adicional, la última edición, la de Astiberri, que no es la que leímos esta vez, ¿no? Pero lo que entiendo es que escanea de los originales más directamente, entonces tiene más escala de grises, ¿no? El 100% no es escaneado, porque no tiene el 100% de los originales, pero es distinto ese contraste del blanco y negro, como es menos marcado que acá. Ahora, no sé qué es mejor, porque no la tenemos para comprar, pero eso como comentario sobre esa edición, ¿ya? En la página de, ¿cómo se llama? Este sitio de cómics que nunca nosotros vamos a hacer. Zona negativa. En sala negativa tiene la comparación de las dos ediciones. Ah, ya. Y, y ¿cómo se llama? Puta, igual yo encuentro que de Astiberri la encuentro más atractiva porque te da como más información igual. Porque por ejemplo en la que leímos nosotros, la de Coligüe, tú ves una mancha negra nomás, pues, completa, uniforme. Pero en la otra se nota, como tiene esa escala un poco más de grises, se nota en qué dirección el pincel lo movía al pintar, por ejemplo. ¿Cachai? Por ejemplo, o sea, de arriba hacia abajo estaba pintando en un lado, después otro fondo lo pintó de abajo hacia arriba. Entonces le da hartos como matices, como para saber bien cómo trabajaba un poco Brecha. Pero como decís tú, no, si no están todas ¿cómo se llama? Los originales, probablemente tenga páginas que sean iguales a estas, a las de, Claro. a las de Colibur. Pero El más expresivo es el Ezra. sí, las Tenía caras unas son muy caras. buenas. Sí, Las caras son muy buenas. Sobre todo sí. las de. Por lo que estaba leyendo, Osterhede, o sea, perdón, no Osterhede, Brecha Hecha. es raro. Él se usó con él como modelo. Y el Morsinder era un ayudante del que no me acuerdo el nombre en estos momentos. Entonces por eso se ven así las sombras tan realistas. Pero las caras son muy buenas.
Claro, hablando como de eso del tema de las caras, yo creo que algo que igual que vale la pena como indicar, que uno de los protagonistas, en este caso Ezra, que el antiguario, como usuario. claro, es un hombre mayor. Claro, no se toma la opción fácil de cómo hacer personajes jóvenes todo el rato, po, sino que tenemos que un personaje importante del cómic, este hombre mayor. Y cuando lo estáis viendo el dibujo de Brecha, se siente así, está como muy bien logrado. No es como un personaje estándar que le pusieron un par de arrugas. La postura del personaje, las expresiones faciales, incluso como de repente como uno ve los movimientos del personaje, está como muy bien logrado. Me daba la impresión de que sí que estaba viendo a un hombre mayor, ¿cachai? Con poca capacidad atlética, tratando de hacer lo mejor posible en las circunstancias en las que estaba metido. Sí, pero yo creo que eso igual como que le da un toque a la historia. Porque hay como un sentido mayor de peligro, porque si bien tiene como sus escenas de acción, sobre todo, o sea, refiriéndome más a la primera parte, no tiene como así cosas espectaculares de persecuciones en auto ni nada de eso, es sencillamente gente correteando a Que otras agarra- personas, claro, gente arrancando, ¿no? o que agarra un palo. Claro, la Claro. voz que entonces como al viejo se lo van a pitear. De hecho, varias veces le pegan, lo mandan a tierra. Y tú decís, oye, el caballero que soporte. Sí. Sí, yo decía que me recordaba harto como el estilo de Eternauta, esto de ir como descubriendo este enemigo como de a poco y que no sabéis muy bien eh, como cuáles son sus motivaciones, un poco como que de a poco te va presentando como sus armas, como esto, y se van repitiendo como cada vez más estos los ojos grises, y en otros eran los, no sé, ya se me olvidó hace tanto tiempo, no leí los seis dedos, no me acuerdo cómo eran. Eh, pero eso, ahí después cambia totalmente de estilo con las historias cortas después, pero esa primera parte me recordó harto como ese estilo por lo menos de cómo configuró la historia con el Eternal. A mí me, Eh, no, dale. me llama la atención un poco que no sé si el diseño de personaje habrá Ostergel metido mano ahí o no, porque el profesor malvado, el profesor Angus, me recuerda mucho a cómo se veían ¿cómo se llaman? Los manotas, los que aparecían en el Eternauta, que eran estos como monos que tenían muchos dedos, que eran como los Ah, malos malosos. Y como el diseño de la cara del personaje me recordó mucho al profesor Angus, así como este enemigo que es como medio científico. Entonces, no, el Eternauta salió como ¿cuántos años antes que esto? Unos pocos años antes, no me acuerdo. Desde el año 50, ahí está, 57 o 59. Esta es del 62 al 64. Sí, el profesor me recordó bastante como el diseño de estos personajes que tenían muchos dedos. Así. Entonces, ahora Ostergel como habrá metido mano para que se pareciera tanto, pero ha sido como No sé. algo de brecha. a lo mejor en el guión le decía, por ejemplo, no sé, porque tenía que tener un cráneo bien particular. A lo mejor puedo haber hecho, ya sabes que la referencia, tómate esta guita de referencia que del anterior, de mi anterior obra, digo. Pero ese personaje igual es como muy, es como bien clásico, encuentro yo, en todo sentido, desde el diseño hasta la motivación. Claro, es medio parecido como igual me recuerda un poco, claro, tienes razón, pues un poco como un malo cliché, como igual como, no sé, podría ser el Doctor Mortis, pues. Claro, Es como tiene este como tipo esa de onda. Sí. Claro. Ujú. Eso sí, yo, la primera parte, antes de que te metan al doctor como la mente de como detrás de estos personajes, yo no sé si habría sido intencional o no, considerando lo que pasó con Hostergel a lo mejor lo fue. Pero los ojos grises, lo primero que como los sentí, que eran como si hubieran nacido como agente de la DINA, para hacerlo más simple. Como me transmitían como esa vibra al principio, antes de que te explicaran cuál es el trasfondo de los personajes. Pero el tema de la forma de comportarse, la forma como de actuar,
actuar, el mismo tema de como de los ojos poco expresivos, y como que estaban haciendo labores de investigación, me hizo sentir Solo todo siguen eso. órdenes. Solo siguen Claro, órdenes. po. Claro, y en este caso cuando el profesor Ezra se trata como de arrancar o trata de buscar, lo sentí así, por lo menos en la primera parte concuerdo en el tema de como que la historia, aparte de ser un thriller, sí tenía como un elemento como muy intenso precisamente porque no sabiendo la verdadera naturaleza de estos personajes, por lo menos a ese lado saltó mi cerebro, es como tratando de buscar cuál podría ser la explicación de esto y lo sentí así. Y por eso, no sé si habría sido intencional o no por parte de Ostergel, pero es tenso, es súper tenso. Yo creo que sí, de más que fue intencional por, por cómo se llama, por cómo las escenas están puestas igual, porque por lo general los muestran de a tres. Claro, Los muestran como que están de a tres y tú te pasas el rollo. A mí, ahora que lo mencionas, sí tiene como esa onda de Dina, ¿cachai? De agentes del Estado que están, ¿cómo se llama? Ocultos, ¿cachai? Así, bien así. De thriller como político, que te están observando siempre. Y si, y no y yo sé que ahora que lo menciono no lo había visto así como que era es un thriller y sí, pues, es como un thriller donde hay que andar persiguiendo a alguien, ¿cachai? Y alguien tiene un secreto, y alguien quiere lo que otra persona quiere, el villano. El villano igual yo digo que es clásico, pero no lo digo de forma más peyorativa. Lo digo porque a mí me gustan ese tipo de villanos así. Porque por lo general las historias de ahora, puta, ahora que yo veo más cine, como que el villano ya te lo presentan una vez y listo. Es como tiene como una escena donde tiene que motivarse, explicar todo y listo. Y todo el resto es como el viaje del héroe. Pero aquí como que te meten, ¿cachai? De que, oye, ¿sabéis que acá hay un tipo? Y chucha, y tiene estos locos que tienen ojos de plomo, dice, y tú al tiro saltas, chucha, ¿qué onda este loco, cachai? ¿Por qué tiene estas cosas? Y ahí de a poquito te lo van presentando. Yo creo que eso igual es habla bien del guión en ese sentido. claro. Quizás lo que de repente lo hace como un poquito... no es un mal guión, pero tal como le dijeron, lo que de repente como puede como marcar un poco la data del cómic es el tema de cómo está con estas narraciones secundarias, porque creo que fue Felipe el que lo dijo, po. Por un lado tenía el dibujo de Brecha, que es un dibujo denso, al cual hay que prestar atención, y además en la parte baja o en la parte alta tenéis por lo general como cuadros de texto que te van como complementando lo que estáis viendo en la página, entonces igual uno, si bien vaya absorbiendo toda la información, vaya a un ritmo como bastante pausado, lo cual me imagino que tiene que haber sido completamente la intención dado el que fue una historia serializada en su origen, pues, pero leyéndolo ahora así como en formato íntegro, pasa un poco eso. Y la época igual, porque en la época los cómics igual eran así, pues las historias no eran así como las de ahora, que eran con escenas de acción todo el rato, ¿cachai? Yo siempre bromeo que los cómics de ahora los leís como en 10 minutos, ¿cachai? Vaya al baño y te leí el Superman de la semana pasada al tiro. Acá no, porque acá este cómic te tenía que durar, no sé, pues, el mes completo, ¿cachai? Las dos, no sé cuántas páginas habrán publicado, pero por ponerte un ejemplo, las 8 páginas que publicaron tenía que durarte completo, ¿cachai? En todo el mes hasta que saliera el otro número con las siguientes 8 páginas, entonces había como un esmero como que ya, sabéis que esta cosa tiene que durar y tiene que ser así completamente analizada de pie a cabeza durante un mes, una cosa así, ¿cachai? Mira, antes de seguir hablando del cómic, me gustaría que tomáramos una tangente de un tema que mencionamos la semana pasada, pero no quiero que lo hablemos a última hora, y que tiene que ver precisamente con el tema de que ambos autores de este cómic son argentinos, pero que a diferencia como de otros tipos de cómics que hemos leído antes, por ejemplo, europeo, manga o derechamente cómic gringo, que en estas otras tres corrientes, generalmente, por ejemplo, uno puede tener como cierta idea y como ciertas tradiciones tienen una cierta área de influencia. Por ejemplo, el tema del cómic europeo, es bien conocido el tema de que se denomina cómic franco-belga, y si bien no necesariamente está hecho o en Bélgica o en Francia, esa es como su esfera de influencia principal.
Y también agarra un poquito lo de España, un poco lo de Italia, Países Bajos, estos mismos dos países y son como parte de una corriente y en realidad no son de tan difícil acceso. Lo mismo con el tema del cómic gringo, que por ser como en un solo país grande y que tiene como una influencia geográfica importante, como que radica, puede sin mucho problema, incluso con algo que no sea ni DC ni Marvel, no cuesta como localizarlo o hacerlo de una lectura más global. Idénticamente que lo que pasa con el manga, que es un fenómeno global. Pero ¿qué nos pasa, por ejemplo, con el cómic argentino? Y eso es un tema que igual lo hablamos un poquito la semana pasada. Y en general con el cómic latinoamericano, que es súper... está súper enclaustrado. Y eso es lo que me llama la atención. Porque tal como lo demuestran como este cómic, este cómic es de calidad, no es un cómic amateur, es un cómic como de calidad profesional. Sin embargo, si viene, considerando que los argentinos son los vecinos, están al lado, acá en Chile no hay mucho acceso a cómic argentino, no hay como unas características de como por ejemplo en España que tú puedes conseguir cómic francés. Acá Pero no, como no pasa eso, como... este está bien editado afuera. Como decíamos, tiene edición de Astiberri, de Planeta. Este cómic tiene alcance, no lo diría muy enclaustrado yo, al menos Morcinder. No, es que yo creo No, que, a lo que va Fantasma es que es dentro de la localidad de nosotros. Lo que en Ay, Chile no se edita mucho. claro, y eso estoy dando un ejemplo porque claro, tenemos las dos ediciones, pero de nuevo, Astiberri es una edición española, edición europea. Y la otra que leímos, Coligüe, es una edición argentina, pero una edición argentina que solamente la pilláis en Argentina. Tú tratáis de buscar la edición de Coligüe acá en Santiago, te va a costar un mundo encontrarlo. claro. Y eso es lo que voy, pues. Y mira, y esto pasa solamente con un cómic que es con un equipo creativo más o menos importante, más o menos de peso. Y eso es como un tema que me quedó dando vuelta la semana pasada y que quería mencionarlo ahora aprovechando este mismo espacio, para ver si lo podemos comentar también. Por cómo pasa, por ejemplo, con el cómic argentino, que se supone que tiene como una tradición bien importante, pero que a pesar de todo como que sigue atrapado en Argentina. Y que Mm. acá estando acá al lado, uno no tiene un acceso fácil a cómic argentino. Y ni hablar del resto del cómic de Sudamérica. Pero de hecho, creo que dentro del mismo sitio tenemos un artículo que hizo un chico del staff respecto, por ejemplo, de cómic venezolano. Pero si uno sabe, por ejemplo, cuáles son las historias de cómic venezolano, uno no tiene idea. Pero el titán como sudamericano del cómic es Argentina. Y aún así, estando al lado, no hay mucho conocimiento sobre cómic argentino. Escucha, yo en mi experiencia, los cómics argentinos que tengo, que son tres, ¿cómo se llama? Los compré y eran saldos, eran cosas que habían sobrado y alguien en su volada las trajo a una feria acá en Iquique y estaban. Es porque así compré la Fortaleza y el Mundo Subterráneo, que recientemente lo editaron de nuevo. En- Es una editorial chilena la que sí, sacaste, ¿no? justo una Acceso. editorial chilena que rescataron esos dos cómics, son buenos esos cómics. Así que era como, ¿Lo era editó seguro. Action Comics o no? ¿Cuál fue Sí, Action esa Comics, misma. sí, lo del Gran Warren creo que fue? claro. Claro. Yo tengo la edición original Scorpio que va con un papel así, pero terrible, delgado. Así, yo ni siquiera quiero abrir esos cómics ahora porque deben estar más. Deben estar esas hojas, deben estar pegadas, pero por la presión. Y el otro que me lo vendió el que hablamos de él, de Siba Invi la otra vez, que era mi dealer, es Acero Líquido, que ese es un tomo que lo trajo él de Argentina, no me acuerdo cuál es la editorial. Tendría que buscarlo, pero ese también es. No es algo que yo, ¿cómo se llama?, lo haya encontrado acá en tiendas. Bueno, acá ni Iquique menos, acá ni hay ni tiendas. Pero por ejemplo, revisáis catálogo online y no están. No están así. Y yo creo que pasa igual, ni siquiera tanto en Argentina. Yo creo que acá hasta acá en Chile cuesta encontrarse obras del propio autor chileno. Por ejemplo, Anarco tiene una edición en visuales, sacó una edición y es súper limitada, que fueron ciertas cantidades de números. Y me acuerdo que cuando hablamos de Anarco con el Armstrong y nos mandó el mensaje el creador de Anarco, el Juca, y preguntando como de dónde la habíamos sacado, ¿no? Esta visual es la de siempre. Ah, ya dijo, y creo que él tiene copias como para vender, no sé bien con el atado. Mampato, por ejemplo, la última
Los últimos tomos son las historias que no están publicadas hace rato, que eran las de Oscar. Yo creo que lo que más se publica es Barrabase, como los más conocidos, ¿cachai? Pero por ejemplo, la weá que hizo Doctor Zombie, toda esa tira de cómic, Diablo, Rayen, creo que Diablo también la sacó visuales como en un recopilatorio, pero las otras, de esa Rayen, no me acuerdo cuáles otros cómics salían, ni idea, están perdidos ahí en el tiempo y el espacio. Están muertos como Tom Cinder, así, pero no logran salir del ataúd. Claro, entonces eso no sé si tendrá que ver con lo que cuesta editar o... Porque no estoy diciendo que haya que publicar como cómic argentino acá en Chile. Sí, por ejemplo, lo mismo que decís tú, publicar cómic chileno en Chile ya es complicado. Pero el tema de como de no sé si será de la difusión o de facilitar como la llegada de la historia argentina hacia acá, como que no se da eso como lo que se da en Europa, y eso es lo que me llama como la atención. Que allá, por ejemplo, tenía una tradición bien importante y lo podéis localizar de país a país o tirarlo desde un país a otro sin mayor problema. Pero acá no, po. Acá tenéis que tú ponerte a escarbar para ver si podía encontrar algo, po. Y obviamente poniéndote a escarbar sin saber nada, porque es como no un escenario como muy atractivo. Sí, estaba pensando en como estas que son editoriales más grandes, como por ejemplo Planeta, que por ejemplo sacan estas obras como de Félix Vega, por ejemplo, pensaba que la editan para acá, para Chile, pero salen para todos lados, que este Planeta está en todas partes, pues la editan para España, para toda Latinoamérica, y ahí un poco tenéis toda esta red de las grandes editoriales, que de repente, claro, tenemos muchas obras que son como gestionadas chiquititas, como estoy pensando en los cómics chilenos más típicos que solemos leer, son editoriales que sacan tiradas pensando para Chile, no están pensadas como para... No sé cómo será el caso de Argentina, eh, pero, pero claro, estoy pensando que grande obra, a lo mejor como en ese mismo estilo como Planeta, que también saca como libros de humor, que se yo, este Monto, son como Planeta, esta Alegría y Sofía, ¿no? La agarró hace poco. Bueno, eh, tal vez también esté agarrando con otros autores latinoamericanos y estén llegando por acá y la verdad no he hecho el seguimiento. De repente estoy viendo siempre la novedad de Planeta para el sitio, no he visto de otros autores, la verdad. Traen harto manga, ¿no? Ah, claro. Que ahora está mucho más accesible gracias a eso. Pero no lo sé. Bueno, lo más parecido con eso es como ese anuncio de que salió ahora en las recomendaciones de agosto de Rooster Fighter con la edición que viene con el termo para tomar mate, weón. Ah, ese es de Ibre. Venía con un termo para tomar mate y venía creo con una postal donde sale el gallo como en Argentina y otra que el autor dibujó para Twitter y otra cosa más venía creo. Que por lo que decían, como que el manga del gallo pegó mucho aquí en Latinoamérica y el autor se dio cuenta, entonces en Twitter como que se puso a hacer hartas cositas así. Ahora que lo hablaba, me puse a ver qué cómic argentino tenía yo. Está, claro, tengo el Eternauta, la edición pequeñita. Y una vez hubo una feria en el GAM, que, ¿cómo se llama? Que se pusieron habían autores de varias partes y le compré uno que se llama Córdoba Blues, pero todavía no me lo leo. Que es de Peiró. Creo que yo de cómic argentino también tengo como el Eternauta chiquitito, que no lo he leído precisamente porque es muy chiquitito. Ahora sí, Y el otro que tengo, pero es la edición que sacaron acá, y que de hecho me la firmó Kike Alcatena, es la de la Fortaleza Móvil y el... ese también lo tengo de Action Comics. Y también Claro, una vez que estuve en Argentina, les compré un cómic así, sí, porque vi al Catena en la portada y se llamaba Pantera.
Y cuando lo empecé a leer, caché que le faltaban páginas, pero ya estaba en Chile y no. La editorial me mandó las páginas por Facebook y como que no me animé a seguir. Fue como, fue como que no tuve otra solución. Ay, Como que dentro de las cosas que llegó más, yo creo, a Chile de esta época fue como el humor político argentino. Pues eso creo como que sí llegó más. O por ejemplo el tema de Quino con Mafalda, cosas así, como temas más como de tiras cortas, más caricaturesco. No algo como este estilo. Entonces, más que haya llegado cosas argentinas, como lo que llegó fue muy limitado en términos de temática. Pero igual consideremos que, no sé, po, eh, yo no sé qué disponibilidad habrá tenido en Chile acceder a unas obras, ponte tú, de autores como Osterheld dentro de la dictadura, po, ¿cachai? No claro. creo que haya sido. Yo creo que en el fondo esto eran casi como que libros o autores prohibidos, po. Entonces eso igual es un tema que hay que considerar por el contexto político que se vivía. Y, y como yo creo que ciertos autores como que no estaban medio bloqueados. Ah, claro, eso también una cosa a considerar. Algo que igual me llama la atención y que parece que y con lo que el ciclo de lecturas que hemos tenido este año es un poquito del estilo de publicación. Y es una cosa que me llama la atención considerando cómo es ahora y de cómo cambian las cosas como de mercado a mercado. Por ejemplo, porque tal como lo decía Felipe cuando leímos El invierno del dibujante, como que a él le encantaría leer como una versión, como una versión como chilena de lo que pasó con la Mampato y con otras revistas que publicaban. Lo mismo que pasó, como por ejemplo, con este mismo cómic. Mort Cinder fue publicado también en una revista de difusión. Y eso es algo como que ya no se da mucho por lo general. Pues. De hecho, como la única excepción es como el mercado japonés con los tomos Jump, que son como estos tomos guatones, pero que son hechos en papel basura, que son para hacerlo como accesible, pero es precisamente como porque allá hay una tradición como de leer como rápido y después si una cuestión le va bien, saca los compilatorios. Sí, pues ahí por lo que dice la gente, como que se compra la revista semanal, esa que es de mala calidad, la lee y la deja botada, la regala, la tira a la basura. No es como un artículo de colección, es como leer el diario. Claro, po. Entonces, y eso es como un poquito como la diferencia, Cuesta igual eso, ¿no? como, claro, y es una poco con la diferencia porque si en cierta forma como la lógica es un poco parecía a lo como de estas revistas de cómic que como que se publicaban en Europa y que también se publicaban acá, pero enfocado de otra forma, pues, y ese formato ha logrado igual sobrevivir el paso del tiempo en pleno 2021. Mientras que ahora ya esa forma de publicación cuesta mucho encontrarla, tanto como en Argentina como acá en Chile. Lo más parecido, por ejemplo, de lo que recuerdo acá en Chile, ni siquiera son como revistas propiamente tales, sino por ejemplo como este revival que quieren hacer como de la Trauco, pero que son tomos gordos, ¿cachai? Son tomos gordos que no son baratos. Cuando estoy hablando, por ejemplo, si uno habla barato, como de menos de 5 lucas, para que hacerlo como, entendiendo como distribución popular. Porque para la cantidad de material y el tipo de material físico con el que está hecho, me hace sentido el precio que tiene. Pero desde una lógica como de estas como revistas, como de acceso rápido, no es eso. Y esto es algo que como que no existe ahora. Es que yo creo que dentro de todo, igual es un tema cultural, ponte tú. En Argentina se lee mucho más que en Chile, como en general, no solamente novela gráfica, sino que libros, etcétera. Y en general en Argentina la cultura se consume más, pues siempre se le ha otorgado un valor mayor que el que yo creo que se le ha otorgado acá en Chile. Entonces, esos factores culturales yo creo que igual afectan harto. Ponte tú como en Japón es como tradición que los cabros chicos compren las revistas de manga. Es como muy normal. Y aquí hasta cierto punto igual pasa eso con algunas otras revistas, como por ejemplo, quizás con Dorito, qué sé yo, que son revistas que tienen como, o por lo menos en una época lo tuvieron, que eran tiradas así como,
muy masiva y que mucha gente las compraba porque además era económico. Pues una revista con Dorito, no sé, tenía una, ¿cuánto era? Tenía más de 40 páginas por lo menos y costaba como menos de 2 lucas po, y salía una a la semana. Entonces era algo que era popular. Po. Y si uno lo piensa, ¿por qué yo no podría tener una revista similar a la Condorito, pero con otro tipo de contenido, igual venderla a ese precio? Felipe, ahí te veo con cara pensativa. Por favor, cuéntanos qué pasa por tu cabeza. No, encuentro que está choro, pero se nos va a ir el tiempo en esta conversa. Yo creo que podríamos dedicarle en otro espacio, pero para que no se nos vaya el tiempo de Mortcinder. Eso. Ah, no, no, por supuesto. Es que tratan dándome una vuelta larga, precisamente, pero como todo tratando de enfocarlo como con la ocasión de la publicación de Morcinder. Claro, era por eso. No, claro, o sea, un poco cerrando lo de Morcinder. Pues, no sé cuántas páginas eran, sí, unas 4 páginas tal vez. Eh, no puse atención a esos típicos como cliffhanger que seguramente habían, pero deben haber estado así. Eh, no sé qué historias le llamaron más la atención. Me acuerdo de que quería volver un poco sobre lo que estás contando de la guerra, que no había percatado de esos dos mensajes tan distintos de este joven que un poco se acobarda y decide salvarse a sí mismo, que salvarse a su amigo, sobre la batalla de las Termópilas. Eh, no, Claro, no, eso mismo. De hecho, un paralelo que está fuera de este cómic y que, como también se hace mención a la Primera Guerra Mundial, como tenemos un enganche con Degenerado, que también como claro, trataba un poco ese tema de conflicto y se refleja un poco la misma idea acá, po, del tema de que la Primera Guerra Mundial no es un conflicto heroico, no es una gesta épica, no, es una matanza sin mucho sentido. Y eso es lo que me llamó harta la atención, porque, por ejemplo, porque al final es una guerra y se te muestra como el lado miserable que tiene una guerra. Y en este caso estoy Morcinder, que si bien el personaje es un inmortal y todo lo demás, pero quienes lo rodean no lo son. Y eso implica precisamente como de que no todos los que están involucrados en una guerra son héroes. Y no tienen por qué serlo tampoco. Y se decían, pues, uno de los personajes importantes de esa trama es un pendejo de 19 años. que todavía no cumplía 19 años. Todavía no cumplí 19 años, un pendejo. Po. A mí me gustó esa Pero, historia caleta, claro, porque yo pensaba que, como era antigua, dije en mi cabeza, esto va a ser como la típica épica de que el loco murió en batalla, ¿cachai? Y por eso y no encontraron nunca el cuerpo, y por eso la mamá siempre lo espera, ¿cachai? Esperaba esa épica. Y me la dio vuelta completamente cuando le dijeron que el loco, ¿cómo se llama? No murió así. Y que, ¿cómo se llama? Y que estaba vivo y que las mamás perdonan todo. Sé que me transformó toda esa weá de que era la épica entre comillas, épica de la guerra mundial. Me la transformó en una weá tan humana que es como las mamás te van a perdonar incluso que te digan que te tilden de cobarde, una pila de cosas que te pueden decir. La mamá te va a perdonar. Y dije, está buena esta cuestión. claro. Y por eso me chocó un poco la forma en que está tratado el episodio sobre las batallas de las Termópilas. Que, de nuevo, como el tipo de dibujo en algunas cosas me recordaba a Frank Miller, siento de como, obviamente por temas de tiempo, esta historia salió primero, obviamente, pero muchas cosas como con 300 y el tema como de romantizar el tema de una guerra, el tema de una batalla, en este caso la batalla de las Termópilas, de nuevo, cayéndose en la trampa de tirarlo como un relato épico cuando tú hace poquito ya habíais leído una historia que iba en una dirección completamente opuesta. Entonces, esa cuestión me chocó un poco, así me chocó la distinta forma en que se trataron las guerras, una guerra más o menos moderna, tratado como el horror que Sí, es. pero claro, hay Morcinder un poco igual en la Primera Guerra trata de salvar a todos sus compañeros, eh, como que mantiene esa personalidad, ¿no? Claro, te dice razón en ese sentido general.
Pero Morcinder sigue esa camino como de héroe épico, ¿no? De hecho, muere tratando de salvar a su pelotón, ¿no? O sea, a ese grupo. Claro, pero eso es Morcine en forma individual. Pero, Claro. pero en la historia que está habitada las Termópilas, todos son hueones bacanes. Todos, como le faltan las puras calugas de los tipos de 300 porque... O sea, historia. su mejor, o sea, más o menos, o sea, el mejor amigo tenían una relación media cercana, como que claro, ahí cuando su creyó que había muerto, el otro le decía el hombre no llora, ¿no? El espartano no llora, el espartano no lee poesía, no tenían rompían sus esquemas también, pero tenían razón, eran todos épicos y gloriosos, pero también se salían un poco tratar de salirse ligeramente de ese hombre macho espartano. Yo me quedé como con una vibra homosexual ahí entre los dos. Sí, sí, para ahí iba yo también, pero no. En el sentido de, ¿Qué? en- Pero De hecho, griegos, de los con griegos, homosexualidad, claro. no, ¿cómo se te ocurre? Yo dije, de hecho, de hecho no sé si podéis pasar esas páginas ahí. Como que hay una parte donde están como conversando más atrás. de que se habían, ¿cómo se llama? Repartido, o sea, él se quedó con la doncella más alta y estaba picado. Y después como que muestran las manos como creo que era de Morcinder. Y claro, como que se ve a esa ahí, Como que claro, ¿cachai? Como si estuvieran un poco consumando, no sé. es que, Entonces, bueno, dale. que ¿sabéis por qué me quedó igual dando vuelta? Porque el tipo en todas las historias tiene otro compañero hombre. En todas. En todas tiene interactúa con otro hombre, salvo con la. No, de hecho en todas, sí. En la de la Primera Guerra Mundial está este Daniel, no me acuerdo cómo se llama el soldado. Y después en la del. ¿Cómo se llama? En la de la cárcel. Tiene a su amigo ¿cómo se llama? El Frata. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, está el que se estaba por morir y está el que hizo el túnel. Claro, y está en la. Y esas están en dos historias. Después está esta, en la de las Termópilas. Entonces son como. El amigo esclavo también. Claro, entonces como que te da esa idea de que. O sea, puta, yo me paso el rollo igual porque igual hay que darse cuenta que este cómic igual es como de los 60, ¿cachai? Entonces ahí hay como un tema de igual como de la caballería que hablábamos la otra vez. Que por ejemplo en El Señor de los Anillos los locos bromean ahora, no, si Frodo y Sam son como medio gay por cómo se trataban y el otro le dice mi rey y todo eso, ¿cachai? Pero es únicamente porque la caballería era así en esa época, pues, entonces así se demostraba la caballería respetando ¿cómo se llama? Al opuesto. Pero en la de, ¿cómo se llama? En la de las Termópilas, claro, justo en esta página, ahí como que ya se saltó mucho. De hecho, hay un diálogo, ese mismo diálogo donde dice, ¿te acuerdas cuando tú te quedaste con una y yo me quedé con otra? No, este diálogo es como para salir del. Como para, Sí, sí, por eso porque me chocó el diálogo y como que la imagen de la mano después. sí. Pero igual, bueno, De así, hecho, a mí me gustó eh, esa idea. Morcinder es medio errático, como, claro, no es un héroe, pero claro, parte del. O sea, bueno, tenemos esta primera historia donde estás un poco más ambiguo y salvando un poco a Ezra. Pero después, claro, está en el pelotón donde se mete a este recuerdo de la guerra para contarle a la madre, después como que muere intentando llevar la noticia de que deben retirarse. Pero después, claro, está con estos esclavos y como que los esclavos quieren rebelarse y oye, ¿qué les pasa? Esta es la tremenda hora, como que se pone la rebelión de los esclavos. Después trabaja en un barco de esclavos, aunque claro, decide no tirar a su amigo por la horda, pero igual está ahí metido con los esclavos. Bueno, es un producto de la época, supongo, siempre. Sí, Pero sometiéndose al empleador, weón. Claro, El rompehuelga. pero bueno, en todo caso, igual en la primera historia lo atractivo de él cuando tú lees, tú no sabes nada de él, al loco lo colgaron.
El loco Por asesino, por asesino, entonces tú decías, este loco es malo. claro. Y veis que yo en la primera parte estaba como, oye, este loco es malo y en algún momento va a traicionar a Erra y va a terminar como, no sé, cuentos tipo cuentos de la cripta, así, y lo va, o ¿cómo se llama? Mortis, así como que hay una traición detrás y lo van a asesinar y todo. Entonces, el personaje así es como bien así y gris. Claro. Y eso de las épocas me emociona harto por lo mismo, porque como el personaje ha pasado por tantas épocas, el loco tiene que ir con la ola igual, pues no puede ser tan, por más progresivo que pueda ser, no puede, porque si no Ah, lo van a claro. matar, pues. No. Sí. Oye, eso sí, hay algo que me llamó me da la atención por cómo resalta, es como por lo distinto que sale respecto de la otra historia, porque en general, si bien Cinder, por lo general, tiene un tono como bastante verosímil, incluso cuando la historia más moderna, como que está ambientada como cuando lo están persiguiendo los hombres con ojos grises, y que tiene como un elemento igual como de fantasía con el científico y toda la cuestión, pero siempre tiene un aspecto como más o menos verosímil. Pero la historia de las pirámides, ahí siento como que se metieron toda la droga de los años 60, weón. La de Ese, la, le doy el premio honorario Doctor File de sombrero O de sea, aluminio, o weón. sea, o sea, ya tenía un poco de eso, ya en la Torre de Babel, ya Sí, tenía. El de la primer Torre de Babel, es capítulo, que se va la chucha, po. las primeras páginas igual son bien raras en el sentido como ese donde ve la wea egipcia y empieza a ver visiones y el veneno y la cuestión. Eso igual como que tú después decís, ¿qué onda esto? ¿Y qué rol tiene que ver con todo lo demás que vimos? Claro, pero la cuestión de Babel, eso ya. Como le faltaron reptilianos nomás, weón. Y, si no, y no los pusieron solamente porque no se le ocurrió en ese momento, porque tiene extraterrestre. Si la cuestión esta historia es muy loca. yo estaba esperando que el loco se iba a sacar la capucha del leproso. Iba a hacer como estos Z reticulares así con los ojos grandes, ¿cachai? Y menos mal que el diseño es como de otra, se fue como en otra bola. Pero igual yo encuentro que es como que. O sea, yo, ¿sabéis qué estaba pensando igual? Que me da la impresión que Osterhead es como bien así. Una que es buena para la historia, para leer la historia. Pero el tipo estaba limitado a los libros de su época nomás. Entonces, la típica que se pescó el libro volado de los misterios de la historia. Y está la weá de la construcción de las pirámides, cómo se movían cómo se llaman los Moai en la isla de Pascua, todas esas cosas. Y luego, no, que pueden ser ovnis. Y dijo, calado. Pero igual no es mala historia en ese sentido. O sea, No, para nada, no es una mala historia, es como pero que la volada como, te pega así como muy claro, bajo. es que como historia, una historia separada, ya, mira, uno lo puede dejar pasar. Pero cuando estáis considerando la otra historia, es como que resalta mucho porque se va muy en la bola. Es Sí, que. o sea, me acuerdo, perdón, yo siempre lo llevo todo a Mampato, perdón si alguien escucha esto, la comparación, pero Mampato también como que el demo, o sea, tiene sus fallos, pero estudia harto, pero siempre le gustaba meter extraterrestre y cosas mágicas entre medio, y de repente también se pegaba como al tratar de representar como las cosas históricas y le ponía ahí sus fuentes y sus dibujos como referencia de pintura. Claro, es que mira, para hacerlo menos abstracto, para que quien esté escuchando esto, por ejemplo, tenemos una historia que es un escape de una cárcel. Tenemos una historia que, como lo mencionamos recién, Primera Guerra Mundial y la batalla de las Termópilas. Y acá tenemos, oye, ¿y si la Torre de Babel en realidad fuera como una estación, una cuestión para tirar un cohete a la luna usando materiales radioactivos? Y además hay extraterrestre. Es como que Y claro, suena, el extraterrestre impidieron el lanzamiento claro, y, los y, y, extraterrestres sabotearon la nave. Ah, y crearon los idiomas para que nadie pudiera comunicarse ahí para. Por eso es muy No, loca sí, la tienes razón. historia. No es fome, no se aburría Bueno. para nada, pero es muy tira de las mechas. yo creo que pasa, tiene como el mismo efecto que tiene la cuarta película de Indiana Jones. Porque en las primeras tres películas hay como un elemento como místico, ¿cachai? Que el arca de Noé, o sea, el arca de la alianza, las piedras de la India o el Grial. Son todas unas guas como entre religiosa y mística.
Pero ya en la cuarta pensaron extraterrestre. Y yo me acuerdo cuando vi esa película, un amigo me dijo, Aliens, me dijo así, que hacía viva voz, justo cuando aparece el platillo volador. Aliens, me dice. Y dije, yo le dije, sigue viendo la weá. ¿Qué me decía? Y de paso me pareció en esta historia, porque claro, todos los elementos con los que juega son como místicos. El vitrial que sale, que dice que lo llama y le hace hacer cosas a Erva, el reloj, el mismo Morcinder es como místico. O sea, el loco revive, ¿cachai? Entonces, y te meten este elemento como entre comillas de ciencia ficción. Y te deja así como bien plop, pues igual que como así, porque el loco le da el medio giro a la Torre de Babel, ¿Qué pues. está pasando aquí? Porque yo tenía entendido que la Torre de Babel así era como estos locos se volvieron locos y querían llegar a Dios. Entonces, le Claro, hicieron, le hicieron una torre lo más alta que pudieron. Pero este loco le creó como una cerbatana gigante para tirar a Yo, un. yo cuando estaba leyendo esa historia, si no, acá a Ostergel y a Brecha le llegó el cargamento de Abtensa o algo así, weón, Claro, porque ya fue como mucho. claro, este es como el producto de la secta ¿cómo se llama? En un barcillo ahí bonaerense, una cosa así. Y dijimos, hagamos una historia bola, ya, hija. mira, para ahí un poco, perdón. ¿A dónde? No, hay cualquiera de estas páginas, ahí justo ese es el estilo que decía, que es distinto porque después tiene otros que son como con las líneas definidas con los contornos. Pues en este, por ejemplo, aquí está como sin contornos, básicamente con las sombras tú vas formando una figura que no existe, ¿no? Por ejemplo, el pelo de Morcinder en la última viñeta no está dibujada la forma de la cabeza, pues está como por donde terminan las líneas de atrás, Claro, tú los te barros. formáis. Claro, como que juega harto con espacio negativo y ahí te das cuenta así como, oye, Brecha, yo no había leído nada de Brecha diciendo, oye, el pedazo de artista, weón. Yo creo que yo tengo una teoría media loca, así como la ¿Ya? historia, no la misma historia. Pero yo creo que Frank Miller en su volada de investigar para 300, porque Frank Miller es, ¿cómo se llama? Él dice que él vio una película que se llama León de Esparta y quedó encantado con la historia y como que lo obsesionó por hartos años. Entonces estuvo hartos años investigando sobre 300 y llegó a este cómic, estoy seguro. Y el loco vio el arte de Brecha y lo sacó y lo transformó en Sin City. Porque Miller ocupa para cosas parecidas en ese sentido. O sea, igual él está más limitado. Que Miller no es como bien respetuoso de las proporciones y todo eso. Pero igual el loco de repente juega con ese espacio en blanco que Claro, la Claro. habla. técnica. Si bien el estilo es distinto, la técnica es muy parecida. Sí. Por ejemplo, dibuja lo mismo, dibuja un personaje de fondo, o sea, apoyado en una muralla de ladrillo, y en vez de dibujarte el contorno del traje, deja de dibujar los ladrillos nomás, así como los barrotes en esa viñeta que habla Felipe también. Claro. Y yo estoy seguro, no sé, voy a comunicarme con el doctor Filler si me puede confirmar la teoría. Pero yo A estoy ver si te seguro, deja un espacio en su agenda de candidato claro. presidente. Voy a ir con mascarilla así a ver si me reciben, no creo. Ahí va a tener Ancani, ministro de Cultura del Dr. File. Porque justo esta historia, este loco también, la historia que más le dedica páginas es a la de las Termópilas, la que más dura. Bueno, y si contáis la de los, no, igual si contáis la de los presos comunes, están como por ahí. Claro que son dos historias las de los presos, una tras de otra. Y no quiso contar Morcinder porque está en la cárcel. Y ahora había sido ahorcado recién. Sí, pues eso me dejó así picado un poco. Porque por lo que estaba diciendo, ahí es como y alcanzó a guionizar algo más y alguien no lo, o sea, no, ignora los motivos por qué no siguieron con esto, como No decía, sé cuáles son los motivos por qué no siguen. Porque sí, también vi que en uno de los tomos como extra está un guión de un capítulo que no se alcanzó a hacer. habrá sido la No sé dictadura por qué. argentina, quizás. No sé qué habrá sido. A ver, alguien que busque A ver, cuándo inició la dictadura argentina, para echarle la a culpa ver, al tiro. veamos. Si es después de esto, porque ahí después se desaparece Oster. Cuando le O sea, Terminator 2, pero eso es tiempo después igual. o sea, no se desaparece, lo desaparecieron.
Claro, lo desaparece. Acá dice, se partió con un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. O sea, igual pasaron un par de años entre este cómic y el inicio de la Mm, dictadura. mm, El ignoro entonces. 78 falleció, o sea, desapareció el 77. Desapareció el del 77 y esta es del 69. El último. 64. No, 64. igual harto tiempo. Harto tiempo. O sea, uno dice harto tiempo porque son como. Pero hay que ver quizá qué estaba haciendo Sergio también en esa época. O ambos. Porque Brecha igual es como bien conocido. Entonces pega no le faltaba seguramente. Sí, hay una versión del Eternauta de Breccia. Sí, Como me pregunto qué tan distinta será. es parecido a este dibujo. No es como el de. Sola no. No es como ¿cómo se llama? El de los relatos de Edgar Allan Poe, que ese es como un dibujo completamente distinto a este, que es lo que hablaba Méndez, Ah, ya. que ¿cómo se llama? Aquí este es un brecha y el de más adelante es otro completamente diferente. Sí, Tiene como caleta de estilo el caballero. se siente bien distinto que es como, no es tanto como me pasó con cuando vimos a, ¿cómo se llama el que vimos del gusano blanco? El Corben. Corben, claro que su estilo como de finales de su vida y el inicial no me pareció tan distinto como aquí con Brecha. Esta viñeta me gusta harto. Dice que vuelvan, carguen las bayonetas. Dice. Sí. Hoy algo que también que vale la pena destacar de Brecha, que no lo habíamos mencionado, y que no es y que de repente no es tan frecuente en autores, es que la forma en que trabaja los fondos. Por ejemplo, hay hartas historias que están, o por lo menos en parte importante de la historia más larguita, están ambientadas, por ejemplo, no sé, pues en bosque, en pantano o en las mismas ciudades, y está todo lleno de detalle. Por eso lo que decíamos tanto, que de repente costaba un poco avanzar con el dibujo de Brecha, no porque no fuera tan enredado, es porque sino que había muchas cosas a las cuales prestar atención. Por ejemplo, y el tema de los mismos, por ejemplo, si bien está ahí en un pantano, no es como que aparecía el personaje solo o que te hacían trampa con muchos primeros planos. No, te muestran harto detalle de fondo, harto árbol, harta vegetación, harta chuchería que está solo para decorar. Cuando está en un cementerio, lo mismo. En general hay harto como de eso y lo encontré como bien, bien completo. Así que cuando uno habla de lo que estamos hablando, de Brecha, no solamente, por ejemplo, por la forma de técnica que usa para dibujar o cómo interpreta a sus personajes, sino también cómo llena las páginas y cada viñeta, que es un dibujo muy denso, muy lleno de material para leer. O sea, por ejemplo, mira, justo en esta. Justo en la del cohete a la luna. Claro, ¿Cachai? Que luego hace como una raya y unos círculos, la viñeta central que está justo en medio. Hay unos círculos, ¿cachai? Que son de blanco. Entonces tú tenés que, como que te exige interpretar. Yo creo que eso es lo que. Porque, por ejemplo, en la viñeta anterior, en la segunda, eh, tú ves que es como un tubo con hartos detalles, ¿cachai? Hartas líneas, y veis otros tubos más, unas líneas, otras redondeces, y tú te imaginas que es un cohete, pu. Y después te lo muestro por el otro lado y tiene como una cabina, ¿cachai? Pero no es algo así dibujado ¿cómo se llama? Es así como. Es como desordenado, pero a la vez no. Es como bien difícil de explicar. Porque tiene texturas, ¿cachai? Tiene unas líneas como que ha pasado un rallador, ¿cachai? Como bien. No sé cómo lo habrá hecho esto. Estoy bien intrigado. Sí, ¿cómo se llama? Si O tendrá sea, un yo pincel. creo que hace el borrador con grafito y después empieza. No, no sé. Porque Que, la técnica no, no ahí no me manejo con la técnica yo de tintado y de dibujo, la verdad. Oye, mira, esa primera viñeta, de repente se tiraba una así también, como menos sí, detallada. por lo general repite cada cierto tiempo una viñeta. Sí, también hacía eso. Porque, por Lo ejemplo, encuentro la bien. primera de esta es la cara de la segunda que la aumentó, ¿cachai?
la pasó por fotocopiadora y le puso a ampliar y la presentó así. Y no queda malo tampoco. Como que de repente, como que es para adelantarte una acción de algo. Ese rostro de ese alien, voy a asumir que es un alien. Puede ser un ser místico, una bola mística que también cacheta ¿Y es por qué no como. podría ser un alien místico, weón? Claro, y es como. Porque hablaban de Un leproso Jedi. también, hablaban de leproso, leproso era un Claro. leproso, entonces. Y tiene nariz, ¿cachai? Pero son sombras, no son. La nariz es un triángulo negro que le dibujó, ¿cachai? Le tira unas líneas, los ojos ni siquiera se ve que tenga ojos, tiene unas manchas, pero está todo tan así bien proporcionado que tú. Yo creo que el loco es un maestro en el sentido de que el loco maneja tan bien las proporciones y la figura humana que ya el tipo sabe ubicarte esas manchas y en tal posición que tú ya asumes que es un rostro, ¿cachai? El tiro. Sí, como que en ese sentido era bueno lo que ustedes decían al principio de que como que al comienzo es un poquito más detallado y después con el tiempo como que cambia un poco. Entonces tú ya te acostumbraste al estilo, no te choca tanto de buena primera. Sí, pues, mira esa weá, pues, mira esa imagen de. Es una Me mancha. acuerdo que hay una, no me acuerdo en cuál de la historia era, pero que salen como unos árboles, creo que era la de la Primera Guerra Mundial, que son solamente como una raya así que parece casi como que si uno hubiera dejado como unas manchas de tinta a correr así de acuarelas. Y esos son los árboles. Ah, sí, al principio también salen. Me parece que al principio. Pero, por ejemplo, eso es una viñeta grande, así, pero por acá no me acuerdo que también tenía esa impresión. Ahí, por ejemplo. Y son cierto tipo de árbol, ¿cachai? No son pinos, no de otro tipo de árbol. Sí, Por me ejemplo, gustan las caras de la Ezra. son Siempre buenas las está como, caras. como Y sí, siempre sale algo así como, ¿en dónde me metí? Sí. Pero por ejemplo, mira, el tipo tiene todo negro, las manos sobre ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, ¿Lápida? la No, no me lápida, acuerdo. No, claro. no sé. O sea, no es una lápida, Ya. hagamos que es como una lápida. Y Ya. atrás hay para darle luz, y el tipo tira las líneas, ¿no? Y tú asumís que es un árbol, que son tres árboles ahí y para eso yo creo que hay que tener cierta pericia, ¿no? Pero las caras yo las encuentro igual muy buenas. Mira ese rostro. Sí, ya. Tiene un montón de close-ups ahí de los rostros. Sí, de repente como Claro. que tiene harto. Más de la cuenta, ¿eh? No, y esos rostros muchas veces recuerdan mucho como, no sé, como cómics de terror un poco. Eh, o a mí me da esa sensación, pues, como que, especialmente por la iluminación que tienen los rostros, así. Que es como que tú veías que sale así de un creepy o un cuento de la cripta. Sí, pues, Es más, si lo pienso ahora, como que ese es el estilo que más me recuerda un poco el estilo de dibujo de brecha, como el de los antiguos, como EW se llamaba, ¿o no? Ese, ¿no son? Ese, ese, Claro, ese. esos son los que publican Creepy. que era como. O sea, eran los que Quiero, publicaban historias así de terror. sí, po, que eran varios, pues estaba Creepy, estaba Cuentos de la Cripta, eran como dos más. Básicamente fueron los que le cagaron el negocio cuando instalaron el Comic Code Authority, weón. Sí, Claro, po. Que en el fondo eran los cómics gringos de los años 50. 50 principalmente. Como que el estilo derecho me recuerda un poco a autores porque yo igual he visto revistas como, he visto historias y eran bastante buenas en general, pues el dibujo, como que, insisto, a mí siempre me llama la atención como algunos de los cómics, especialmente por ejemplo de DC o Marvel, como de principios de los años 60, como el que yo siento es el bajón de calidad artística versus lo que había en los años 50. Es como que estuviéramos, no sé, como en la época del Super Nintendo y después de repente nos pasáramos a la NES, así como que, ¿qué pasó aquí? O sea, le pusieron mejores colores, pero se sacrificó mucho
de la calidad del dibujo en el proceso. Y aquí no pasó eso, pues. Aquí como que tenemos un cómic de los años 60 que mantiene esa gran calidad. Podría ser paralelo al Spider-Man de disco, ¿no? 60. Claro, Y el claro. Spider-Man de disco igual es así. Tiene unas poses así, como bien simple. Que yo creo que igual es me voy a colgar de lo que siempre dice Fantasma. Es la naturaleza de la fábrica de salchicha. No tenéis, ¿cómo se llama? No tenía el tiempo, toda esta cosa al final la determina el tiempo, que la cantidad de tiempo que tenéis para darle mimo al arte. Claro, por ejemplo, esas revistas como Cribio, qué sé yo, eran en general, eran revistas que se publicaban con mucho autor y que autor no escribía tantas páginas ni dibujaba tantas páginas. Claro, Entonces tenían más tiempo para dedicarle al arte también. deberían volver ese tipo de revistas, ese tipo como de antologías, que era una pura revista grande, un poco más gordita de lo normal, pero tenía acá una variedad de autores. Claro, igual eso es lo que mencionaba en antes, po, pero resulta que por razones que desconozco, en el mercado occidental a la antología no les va tan bien, más allá de como del material o del precio. A lo mejor el precio sí podría ser un factor, pero las antologías tienen problemas como para venderse. Sí, yo he visto algunas antologías más modernas, como de dos tipos, porque hay, por un lado, ahora, por ejemplo, historias que son antológicas, pero que mantienen un mismo equipo creativo. Por ejemplo, no sé, cómics como Ice Cream Man, que cada capítulo que sale es como una historia autoconclusiva, pero que tiene como un pequeño hilo narrador, y que el Es autor como esto, está po. haciendo lo mismo ahora como en un nuevo cómic que se llama Jaja, algo así, o Jajaja, que es como una antología que todo tiene que ver con payasos. Entonces son historias como muy bizarras, ¿cachai? Muy, muy bizarras. Yo creo que más bizarras que Ice Cream Man. Y, y de muchos géneros, como Ice Cream Man casi siempre se centra en el terror. Pero también en editoriales indies más chicas, como en Ahoy, creo, y no me acuerdo qué otra editorial gringa, empezaron a publicar, claro, como antología como de Real, po, ¿cachai? De que en el fondo vienen por cada como revista, vienen como cuatro o cinco historias de distintos autores y algunas como que se van continuando y otras como que son más de una vez nomás. Estoy tratando de acordarme cómo se llaman. Pero claro, en general, como dices tú, como que no le va tan bien en el mercado gringo. Eh, y ahí yo creo que tiene que ver con los hábitos de consumo de las historias que, que tiene, que tiene esa gente. Como que no. Porque claro, eso sería lo más parecido, por ejemplo, a una Shonen Jump que podría haber, pues, como una revista que vengan cuatro o cinco historias de distintos autores y que todos los meses van saliendo otras nuevas. Pero no rinde igual, pues. Ay, Claro. perdón ser ese tipo, pero estoy medio dormido. No sé si quieren seguir o vamos cerrando ahí las ideas para. Sí, yo creo que ya podemos ir cerrando por la hora. Sí, de hecho, hablamos harto como de los temas fuera del cómic, también hablamos harto dentro del mismo cómic, hablamos de la variedad de la historia, hablamos de los aspectos más excéntricos de las mismas. Notable esa bola, yo encuentro. Es muy notable esa bola. Entonces, eso, ya, Juan Pablo, ya que tú estás ahí hablando, danos así como tus palabras al cierre sobre Morcinder. Yo la recomiendo, se la recomendaría a gente de toda edad. Quizá a los niños muy jóvenes, como que los obligaría un poco, oye, ¿te leíste Morcine? Porque igual, como decían ustedes, tiene como un ritmo más de comedia antigua, es pausado, todo, pero tiene toda la onda que también decían ustedes, porque esa onda de tipo cuentos de la cripta mezclado con figuras históricas. Entonces, a mí culpa. Y Aliens. Y aliens, claro. Y Eh, 300. y 300, entonces tiene un montón de cosas. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene piratas, tiene gangs, o sea, tiene presos. No sé qué podrían haber seguido haciendo, pero entonces
A mí me gustan este tipo de historias, sobre todo en el sentido de que no porque sean las encuentre buenas o superiores a lo que tenemos ahora, sino únicamente porque las encuentro diferentes, en el sentido de que es otro ritmo, ¿cachai? Otro, el villano se presenta de otra forma, hay todo como una forma de crearlas que es completamente diferente a lo que se hace ahora. Entonces, puta, yo la recomendaría. Y hay, estaba viendo el único problema que hay, como siempre en este tipo de cosas, es que los precios de Astiberri, por ejemplo, no son como los más asequibles. Yo la encuentro cara para una historieta así. Puede que a lo mejor él lo justifique el tipo de papel, como nunca la he visto ¿cómo se llama? En persona. Y ahí está en un gramaje bacán, ¿cachai? Y todo eso, y más encima que son escáneres de la arte original, puede que esté justificado el precio, pero yo soy de la idea de que entre a más gente le llegue estas cuestiones, pues mejor. Y en esa búsqueda de que le llegue a más gente, tienes que ahí un poco ceder un poco en el precio. Encuentro. Por eso que igual me queda mucho lo que dice Méndez con el tema de la Shonen Jump, por ejemplo, porque la Shonen Jump es un tomazo gigante, ¿cachai? Con miles de historias y el papel es casi de roneo la weá, ¿cachai? No es un papel así, no es como la weá más de lujo que se puede hacer. Y eso estaba justamente para que la gente que las compre no sienta el golpazo así, sino que la siga comprando. Pero más allá de todo eso, recomendábamos Mort Cinder, que se levante de la tumba nuevamente, en otra edición más barata. Muchas gracias, Ancani. Felipe, tú que recomendaste Morcinder, por favor, danos tus pre... No, qué bueno que le haya gustado harto, qué bueno que hayamos podido leer algo más de Osterhel y Brecher, ¿no? Que era un pendiente que tenía hace tiempo. Sí, de nuevo lamento haberme lo leído tan rápido como para poder llegar a la fecha del club, pero valió la pena. Que creo que podría haber dado para más, no me sé toda la historia detrás de página que pasó, yo creo que tenía varias aventuras más por Cinder, no sé si tenía planeado también contar de sus orígenes o algo, tal vez no, tal vez siempre era la finalidad ponerlo así, que como figura que está en varias épocas nomás y no hay para qué preguntarse más de su origen. Eh, lo hace súper bien, me encantó el estilo arte, como mencionamos, va cambiando harto siento, dentro del mismo tomo, pero siempre me llamó harto la atención y no, historia muy entretenida y con un arte muy destacado, así que yo creo que las tiene todas para recomendarse. Solo, de nuevo, advertido el tema de ritmo como de cómic de los 60, que tiene harto texto, no es como estos que son ágiles que se pasan páginas rápido como ahora, ¿no? Pero fuera de eso, muy recuerdo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, y como yo dije, el cómic me pareció bien completo, me pareció súper diverso. Me pareció una buena exploración para conocer cómic argentino. Chemic, como dijeron por ahí, antes de empezar a grabar. O sea que el chileno es Chomik. Sí, decime, vos, ¿cuántos brechas tenés? ¿Cuántos aceites? ¿Cuántos Eisner tenés? Seguro sos negro envidioso. No, pero hablando en serio, y por eso igual que lo quise tener como tema ahí en medio, es una buena oportunidad también para acercarse un poquito al cómic argentino, por parte de como de autores que igual son sandía calada, o sea, mira, yo no había leído nada de Alberto Brecha y aún así ya me sonaba el nombre, po, ¿cachai? Entonces eso es por algo, esos autores como que te agarran incluso cuando no hay leído nada de ellos, es porque tienen algo importante que lo respalda acá, y acá estáis viendo de primera fuente el por qué, po. Y que es de todo. Como lo decía Rodrigo, esto como igual ve, de nuevo, es un cómic del año 60 y tiene una forma como de cómo está presentado que recuerda a estos cómics mismos que dice Rodrigo, como por ejemplo como Ice Cream Man, así como porque al final esto, para bien o para mal,
Es una antología. Tiene un hilo conductor común, pero los relatos internos que van en formato de flashback son antológicos. Eso, quizás eso como podría ser el único problema, como que en realidad el equipo creativo jamás pudo darle como un final a la historia, porque como el de la trama como continuada que tenían, queda lista la mitad del tomo, y todo lo que te viene para después es extra, es trasfondo, son, no es algo como que te quede esto, pero no hay algo como que ponga un punto final a este tema, y tampoco uno se entera por qué Morcinder es un inmortal, solamente te caes con la premisa de que el tipo es inmortal y se muere y revive al poco tiempo y ya. Pero no, uno no sabe si siempre fue así, si eso termina alguna vez, no, te queda así, pero por lo menos uno queda con las historias del personaje. Y eso me parece como una buena recomendación. Si lo pueden pillar en la edición europea o en la edición argentina, denle una oportunidad. Morcinder va con el sello de aprobación del club de lectura. Rodrigo, a ti que te toca recomendar esta semana, da tus palabras al cierre sobre Morcinder y de ahí dinos qué nos recomiendas para la próxima semana. Ya. Eh, bueno, como les decía, a mí me gustó. Me gustó redescubrir como a Brecha. Lo que yo había leído antes de él, como que no me había llamado tanto la atención. De este Brecha que digo como que ojeé un poco más moderno. Entonces ahora tengo como un interés renovado en buscar obras que quizás eran como de esta misma época que haya ilustrado, porque yo sé que Brecha sí es como uno de los maestros del cómic argentino más reconocido en el mundo. Entonces como que ahora viendo un poco esto ya entiendo mejor por qué. Y, y sí, como que el tema del guión sigue sin convencerme tanto. Encuentro, por ejemplo, que El Eternauta en ese sentido es una obra mucho más redonda y que se siente que estaba mucho mejor pensada. Como que esto siento que un poco como que habían cosas como que iban tirando cosas a la pared y viendo qué se quedaba. Especialmente como si uno, no sé, si uno compara como la primera parte de la historia con esos primeros como 10 páginas con lo que viene después, como que hay varias cosas que de repente uno siente que no pegan o que no son muy consistentes, como dentro del propio eh, universo que se nos plantea, pues sí, como cuando no sé cuáles son las capacidades o poderes de este mod, que de repente es como, quiero viajar al pasado, vamos a mirar, y como que se van a caminar, y el otro, oye, ¿qué pasa? También viajé. O de repente, pero eso antes nunca había pasado, ¿cachai? Como que hay muchas cosas como... Y no vuelve a pasar tampoco. Como que pasó una vez, Entonces, ¿no? Sí. Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? Ok, Polish. sí, como que siento que el, el arte como que se lleva el peso detrás de la obra. Siento que el guión no es lo mejor de aquí, pero que igual logra salir una obra interesante. Así que eso, por Morcinder. Y para la recomendación de esta semana, estaba viendo cosas como eh, un poquito quizás más recientes comparado con lo que leí yo o con otras cosas que hemos estado recomendando. Ahora que sí, nos fuimos para el chancho para atrás. Eh, Creo que esta es como la segunda obra más antigua que hemos recomendado, ¿cierto? Porque la primera debe haber sido Spirit, yo creo. Sí. Esto como en la antigüedad, deben ser Y los segundos. los Cuernos Fantásticos son como de esta hora. Bueno, no, son un poquito Mm, más viejos. Más viejos. sí, es que O sea, porque igual son más recientes, quiero decir. Más reciente, más reciente. Sí, como el cancha, sistema. pues. Y en la saga de Galactus y a Kirby, pues. Y este cómic es más viejo que eso. Bueno. Entonces, viendo de las cosas más recientes que me han gustado y que puedo encontrar en español, es un cómic que estuve reseñando para la micro reseña. No, bueno, sí reseñé todos los capítulos o no. Eh, y no estoy seguro si va a continuar o no. A mí me da la sensación de que es una obra completa, pero al final como que te podría dar pie como que vinieran historias nuevas. Es un cómic que es bien simpático,
que se llama Two Moons, o Dos Lunas, que cuenta la historia de un soldado que pelea por la Confederación, o sea, por los estados del sur, en la Guerra Civil Norteamericana, pero este soldado es de ascendencia nativo americano. Y eso es como bien interesante, es como una persona que es nativa americana, pero que fue criado por personas del sur, que fue adoptado en el fondo, y que él está peleando por la guerra a favor del sur. Y claro, uno piensa que esto va a ser un cómic de guerra, hasta que de repente empiezan a pasar cosas media fantásticas, místicas, que hacen que la historia tome ribetes más tirados o sepa el horror. En un tomo son 5 capítulos, pero que son un poquito más largos que los capítulos normales. Así que creo que son como no sé cuántas páginas serán, pero es un solo tomo. Son 5 capítulos. Así Bueno, que debe ser una lectura fácil. Y lo otro que me llamó mucho la atención para recomendarlo, aparte de que la historia es como temáticamente entendida, es que el arte lo encuentro sumamente espectacular, como de los mejores artes que he visto en el último tiempo. ¿quiénes son los Así autores? que, John Arcudi, el guionista, y el dibujante es de estos que ahora últimamente están entrando hartos italianos como al cómic gringo, especialmente a los cómics indie. Este se llama Valerio Giangiordano, Ok, el dibujante. No me acuerdo quién es el colorista, pero creo que también italiano, entre los dos. perfecto. Arcudi es, ¿cómo se llama? Sandía Calá. El loco es bueno. El creador de la máscara. ¿Qué cosa? Bueno, ¿Es ese John Arcudi? Sí, pues, uno de los creadores de la máscara. Oh, Con Jim Carrey. ¿Y cuántos números son? 5. chicos, sí, Ah, bueno. Así que, abordable. perfecto. Mejor. Mejor dice porque Morcinder nos pilló. No me pilló a mí por al menos. hay claro que escribió también hartos cómics de Alien, Sí, tiene harto. escribió gran parte de BPRD, de esa Speedboy de Hellboy, también estoy viendo acá. Sí, sí, por eso te digo, es buen autor, pero no es como de los hot, por así decirlo. Pero el loco es bueno. Claro, como que su nombre no es tan algo que te suene tanto muchas veces. Pero Ya, sí tiene un tremendo currículum. Acá. ya pues Ya muchachos. cabrón, estamos. Nos vemos la Nos próxima vemos la semana semana con Two Moons. Así que con eso, las dos muchas lunas. gracias a todos los que nos escucharon y buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.